Hola chicos, bueno pues vamos a continuar con ejemplos del teorema de la función implícita, pero en este ejemplo ya no vamos a estar en ese caso particular en que tanto la n como la m valen 1, sino que vamos a poner ya un caso un poquito más general. Concretamente vamos a considerar la siguiente ecuación: e elevado a x más z más el coseno de y más z, todo ello igual a 0, ¿vale? Esta es la ecuación de partida de nuestro ejercicio. Y el primer apartado del ejercicio me dice: comprueba que esta ecuación define una única función implícita, z, que va a ser una función que va a depender de x e y, es decir, z será la variable dependiente que depende de las dos variables independientes x e y, en un entorno del punto 0, pi, 0. Bien, entonces una vez que nosotros vemos este ejercicio, lo que tenemos que pensar es en saber quién es nuestra f mayúscula, nuestra f de partida en el teorema de la función implícita. Entonces la función de partida siempre es, bueno, pues si aquí apareciese algún tipo de constante o lo que sea, todo lo pasamos al mismo término, ¿vale? Para que esa función sea igual a 0 en los puntos que nos interese. Y definimos en este caso f de x y z como toda esta expresión, e elevado a x más z más el coseno de y más z. Esta función es una función que va de R3 en R. Pero bueno, para seguir la notación que he puesto en el teorema de la función implícita, pues lo que nos interesa es ponerla así, como una función que va de R2 por R en R. En este caso lo que estoy diciendo es que n vale 2, porque n va a ser el número de variables independientes, y todo esto lo multiplico por R es la dimensión de la variable, bueno, solo voy a tener una variable dependiente, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y todo ello va a parar a R, porque solo tengo una función componente. Bien, ahora vamos a comprobar el apartado este, básicamente lo que me pide es: comprueba que estás bajo las condiciones del teorema de la función implícita. Entonces, lo primero que uno tiene que comprobar es de qué clase es nuestra función f mayúscula. Como es una exponencial y un coseno y todo lo que viene por aquí no me da ningún tipo de problema, pues esta va a ser una función de clase c infinito en todo R3. Bien, ahora como sabéis tenemos que comprobar que f, o sea, al evaluar f en el punto que me dan, que es el 0, pi 0, que eso me dé 0. Entonces tomamos f en 0, pi 0. Si tomamos la x y la z como 0 y la y como pi, pues me queda e elevado a 0 más el coseno de pi. E elevado a 0 vale 1, coseno de pi menos 1, pues 1 menos 1, 0. Así que, ok, la segunda condición también se verifica. Última condición, tenemos que comprobar que la matriz formada al hacer las parciales de nuestra función f con respecto a las variables dependientes tiene determinante distinto de 0. En este caso, solo voy a tener una variable dependiente, que es la z, ¿vale? Entonces solo tengo que hacer una parcial, que es la parcial de f con respecto a la variable dependiente, que es z. Cuando yo calculo la parcial de f con respecto a z, pues si hacéis la derivada os queda e elevado a x más z menos el seno de y más z por la derivada de esto, que es 1. Total, que me queda todo esto de aquí. Y recordad que lo que tengo que hacer es comprobar que esta parcial, al evaluarla cuando la x vale 0 y cuando la y vale pi, eso es distinto de 0. Evalúo y me queda, en 0 pi 0, perdón, evalúo y me queda e elevado a 0, eso es 1, menos el seno de pi, que vale 0. Total, que toda esta parcial en 0 pi 0 vale 1 y eso por supuesto es distinto de 0. Con todo esto hemos comprobado lo que me pedía el ejercicio, que es comprobar que esta ecuación define una única función implícita en un entorno de este punto. Y la función implícita es de la forma z igual a z de xy. Bien. Siguiente apartado. Utilizando los mismos datos, se nos pide obtener la ecuación del plano tangente a la superficie que obtenemos de la siguiente manera, que es z igual a z de xy en el punto 0, pi, 0. Bien, ya sabéis que la ecuación general para el cálculo de la ecuación del plano tangente en una superficie dado un cierto punto, si ese punto tiene coordenadas x sub 0, y sub 0 y z 0,
Su ecuación del plano tangente viene dada por esta ecuación que estoy señalando aquí, que es z menos z0 igual a la parcial de z con respecto a x en el punto en cuestión, x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0, más la parcial de z con respecto a y, evaluada en el punto de interés, que es el x sub 0 y sub 0, por y menos y sub 0. En este caso concreto sabemos que x sub 0 vale 0, y sub 0 vale pi y z sub 0 vale 0, porque es básicamente el punto que me están dando. Por tanto, si yo cojo y sustituyo aquí, me queda z0 vale 0, este me lo cargo, x sub 0 vale 0, o sea que me queda la parcial de z con respecto a x evaluada en 0pi por x, más la parcial de z con respecto a y en el punto 0pi por y menos pi, ya que y sub 0 vale pi. ¿Vale? Entonces tenemos que esta va a ser la ecuación del plano tangente y nos quedan por resolver dos incógnitas para poder saber exactamente cuál es la ecuación del plano. Esas dos incógnitas son quién es la parcial de z con respecto a x en 0pi y quién es la parcial de z con respecto a y en 0pi. Estas son mis preguntas, esto es lo que yo ahora necesito resolver. Fijaos que estamos denotando como z sub x o como parcial de z con respecto a x. Son distintas notaciones para exactamente lo mismo, ¿vale? Os voy escribiendo una y otra de forma indistinta para que os familiaricéis con ambas. Bien, ¿cómo voy a saber yo cuánto vale la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y? Aquí el truco es siempre el mismo. ¿Qué significa que vuestra función z sea una función implícita en un entorno de 0pi0? Eso lo que significa es que si ponéis en vuestra ecuación, o sea, en vuestra función, evaluáis en vez de en x y z, siendo z cualquier número, evaluáis en x y z de x y, eso siempre va a ser 0 cuando toméis puntos dentro de un entorno del 0pi. De modo que si esto vale 0, pues cogéis y sustituís aquí, perdón, sustituís aquí, donde pone z, ahora lo cambiáis por z de xy, que es donde estáis evaluando, y os queda e elevado a x más z de xy, más el coseno de y más z de xy, todo ello igual a 0. Bien, a esta expresión le voy a poner un nombre, la voy a llamar 1. De modo que, ¿cómo obtengo yo la parcial de z con respecto a x? Para obtener la parcial de z con respecto a x tenéis que coger esta expresión y derivarla con respecto a x. Y cuando quiera obtener la parcial de z con respecto a y, de nuevo cogeré esta expresión llamada 1 y la derivaré respecto a y. Entonces, primer caso, vamos a calcular la parcial de z con respecto a x. Repito, derivamos esta expresión respecto a x y me quedará e elevado a x más z de xy por la derivada de lo que tengo en el exponente con respecto a x, que será 1, más si z, que depende de x, y lo derivo respecto de x, lo que hago es la parcial de z con respecto a x. Y con eso ya tengo la derivada de este primer término. Ahora tengo que derivar este segundo término con respecto a x. Pues me quedará la derivada de coseno es menos seno, y dentro pongo lo mismo que tenía aquí dentro, y ahora multiplico por la derivada de esto de aquí dentro con respecto a x. La derivada de y con respecto a x es 0, la derivada de z de xy con respecto a x es la parcial de z con respecto a x. Todo esto tiene que ser igual a 0, porque la derivada con respecto a x de 0 es 0. Bien, y ahora para poder concluir cuánto vale todo esto en 0pi, lo que tengo que hacer es sustituir. ¿En qué valores quiero sustituir? Pues quiero sustituir en los valores x igual a 0, y vale pi, z en 0pi quiero que valga 0, porque recordad que el punto en el que estamos trabajando es el 0, pi, 0, y por tanto z en 0pi tiene que tener como tercera componente 0. Sustituimos y nos quedará e elevado a 0, que eso es 1, por 1 más zx evaluado en 0pi, lo tenemos aquí, y luego me sale el menos el seno de pi, que eso vale 0, por lo que sea 0. Total, que me queda este término de aquí igual a 0 y por tanto la parcial de z con respecto a x en 0pi vale exactamente menos 1. Fijaos que no sabemos quién es la función implícita z de xy, pero sin embargo podemos calcular sus parciales en un punto concreto, ¿vale? Esa es la potencia, digamos, que tiene el teorema de la función implícita, entre otras cosas. Bien, análogamente, exactamente igual, calculamos la parcial de z con respecto a y. Derivamos esta primera expresión 1 con respecto a y,
y obtenemos, si derivamos esto con respecto a y, pues me queda e elevado a lo mismo que tengo por la derivada del exponente. La derivada del exponente x derivado con respecto a y es 0, y este término de aquí derivado con respecto a y, me queda la parcial de z con respecto a y, ¿vale? Y ahora derivamos el coseno. La derivada del coseno es menos seno de lo que tenía dentro por la derivada de lo que tengo dentro. Ya sabéis, regla de la cadena. ¿Qué es lo que tengo aquí dentro? Pues la derivada de y con respecto a y vale 1, más la derivada de esto con respecto a y, pues es la parcial de z con respecto a y. Todo esto va a ser igual a 0, porque la derivada de 0 con respecto a y, pues vuelve a ser 0. Y concluimos que al sustituir cuando la x vale 0, la y vale pi y z en 0pi vale 0, pues si vamos sustituyendo me queda e elevado a 0, esto es 1 por zi en 0pi, sustituyo, y aquí me queda el seno de pi ya sabéis que vale 0 por lo que sea 0. Total, que el único término que me queda es este de aquí, igual a 0, y concluyo entonces que la parcial de z con respecto a x vale menos 1 y la parcial de z con respecto a y vale 0. Evaluado en el punto, ambas en el punto 0pi. ¿Quién es por tanto la ecuación del plano tangente? Minimizo un poco, si nos habíamos quedado por aquí que la ecuación del plano tangente era esta, pues lo único que me queda por hacer es sustituir, donde ponía z su x en 0pi, lo cambio por un menos 1, que es lo que hemos obtenido, y donde ponía z su y en 0pi, lo cambio por un 0. De forma que me quedará z igual a menos 1 por x, más 0 por lo que sea 0, z igual a menos x. Esa es la ecuación del plano tangente a la superficie que viene definida como z igual a z de xy en el punto 0pi 0. Bien, con esto terminaríamos este apartado B de este ejemplo. Por último, bueno, no, nos quedan dos apartados. Siguiente apartado, me dicen, obtén la diferencial de la función z en el punto 0pi. Ya sabéis que z es una función que va de R2 en R, de modo que la diferencial de z en 0pi pues también va de R2 en R. ¿Y cómo se define? Pues para cada vector de R2, para cada vector de la forma H1, H2, lo que hago es asignarle, como ya sabéis, la matriz jacobiana de z por ese vector H1, H2. ¿Quién es la matriz jacobiana de z? Pues la que viene dada por las parciales evaluadas en este punto, que es el 0pi. Justo las acabamos de calcular en el apartado anterior, nos han salido menos 1 y 0. Sustituyo aquí, menos 1, 0 por H1, H2 y esto me queda menos H1. O sea que esta es la función, esta es la diferencial de z en 0pi, a cada vector que le metemos aquí, lo que nos devuelve es menos la primera coordenada de ese vector. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a calcular una parcial de z, pero de orden 2. Concretamente vamos a calcular la parcial de z con respecto a x e y, evaluada en 0pi. Para ello, como lo que tenemos ya es el valor de zx y el valor de zi, pues si yo quiero calcular, aquí ya aparece la zx, ¿no? Aquí ya tenemos la parcial de z con respecto a x, en esta expresión que habíamos calculado que era la 2. Si yo quiero calcular zxy, lo que tendré que hacer es coger esta expresión y derivarla ahora con respecto a y. Nos cogemos la expresión 2, la he vuelto a escribir aquí para que no tengamos que irnos hacia atrás, esta es la expresión 2, y ahora cogemos y la derivamos respecto a y. Ojo con esto porque no es difícil, simplemente es echar cuentas, pero es precisamente en lo que encontramos errores luego en los exámenes. Entonces, nada, pues derivamos todo esto respecto de y, echamos la cuenta tranquilamente, como veis sale todo esto que estoy marcando aquí. Os dejo como ejercicio a vosotros que comprobéis que efectivamente sale todo esto. Y una vez que tenéis todo esto al derivar respecto de y, ¿qué es lo que me queda? Pues que tengo que sustituir cuando la x vale 0, la y vale pi, el z en 0pi vale 0 y las parciales de primer orden ya las conocemos. De modo que al sustituir todo esto aquí, me queda finalmente que la parcial en 0pi vale menos 1. Como veis, todas estas cuentas no son triviales, hay que aprender a echarlas. Si os queda cualquier duda, pues ya sabéis, me podéis preguntar en las sesiones de tutoría.